Padre, te damos gracias por tu amor, gracias porque podemos estar congregados en tu nombre, porque podemos ir a ti en busca de ayuda, en busca de pronto auxilio, porque lo encontramos en ti solamente. Hemos escuchado, Señor, las peticiones, los testimonios, nuestros hermanos que han puesto delante de ti sus cargas. Señor, tú eres el único que puede ayudarnos a aligerarlas, darnos sabiduría y darnos, Señor, lo que necesitamos en todo momento. Guárdanos pues, ayúdanos, y ahora que abriremos tu palabra, Señor, yo te pido que ella hable a nuestro corazón, que ella nos enseñe lo que necesitamos y podamos ser fortalecidos, Señor, como iglesia y bendecir tu nombre en todo momento. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, no hay símil en la Biblia que describa de una forma clara, de una forma completa, el funcionamiento de la iglesia y sobre todo para poder cumplir con su propósito y su existencia, que la comparación que hace la palabra de Dios con el cuerpo humano, la iglesia con el cuerpo humano. Así que esa es una comparación o un símil tan importante que nos describe lo que nosotros debemos hacer y realizar y cómo nos debemos conducir como iglesia. Y esta comparación, hermanos, no nos deja lugar a dudas de la forma en la que Dios quiere que trabajemos, en la forma en la que Dios quiere que cumplamos con la misión que Él nos dejó, con la misión que Él nos encargó. Cuando los miembros de una iglesia descuidan y menosprecian la verdad de que somos un cuerpo, ¿sí? Repito, hermanos, cuando los miembros de la iglesia descuidan y menosprecian o olvidan la verdad de que somos un cuerpo, la iglesia, hermanos, se paralizará en su cumplimiento de la labor que tiene aquí en esta tierra y comenzará a hacer cosas para las que Dios jamás la diseñó. ¿Sí? O sea, cuando olvidamos que somos un cuerpo, cuando olvidamos que Dios nos puso así y entonces olvidamos esta gran importancia de lo que la Biblia enseña, perderemos en la mira, la labor, comenzaremos a hacer cosas no malas, pero que no diseñó Dios para nosotros como iglesia. Es entonces, hermanos, cuando olvidamos esto, es entonces que viene un estancamiento en la iglesia. La iglesia deja de crecer, la iglesia deja de avanzar y los desacuerdos comienzan a surgir también. Y esos desacuerdos causan, ¿qué cosa en la iglesia? Divisiones. Entonces, hermanos, cuando nosotros olvidamos que somos un cuerpo en Cristo, entonces también corremos el gran peligro de que venga a nuestra iglesia un estancamiento y que venga a nuestra iglesia desacuerdos, los cuales causan división en la iglesia. Estas dos cosas son los dos grandes males que aquejan a la iglesia del Señor Jesucristo. Y han afectado por siempre a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es precisamente donde el diablo, el enemigo de Dios en su obra, es donde el diablo quiere llevarnos. El diablo quiere llevarnos a dejar de pensar que somos un cuerpo. El diablo quiere sembrar en nuestras mentes que esto no es real, que no somos un cuerpo, que no nos necesitamos. De hecho, hermanos, viendo la sociedad, el diablo ha avanzado muchísimo en algo.
está en algo. Hoy día mucha de la infancia, de la adolescencia y de la juventud les están siendo caracterizados por el narcisismo. ¿No es verdad? Son narcisistas. Solo piensan en ellos, solo piensan en sus beneficios, solo piensan en estar bien, solo así. Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy día, y tristemente el diablo quiere poner eso en la iglesia, sembrar esto en la iglesia, y así como en el mundo que cada uno ve por sus propios intereses, piensa que la iglesia es lo mismo, y cuando el diablo toma el pensamiento de un creyente en Cristo y lo pone allí y lo siembra allí, entonces eso afecta por completo el avance de la obra de Dios. Porque entonces si yo no sé que soy un cuerpo en Cristo, y más adelante vamos a ver lo que implica esto, no me interesarán los demás. Y entonces solamente estaré poniendo en el corazón y en la mente de los demás desacuerdos. Nunca estaré a favor de nada, nunca estaré en acuerdo con lo que la iglesia hace, siempre estaré viendo el error, siempre estaré viendo lo malo, siempre estaré viendo lo que a mi pensamiento está mal, y entonces lo sembraré en el corazón de otro hermano que está bien, pero entonces ya su mirada la desvío en lo que la iglesia está haciendo, en lo que la iglesia está logrando, y él empieza a mirar lo que el diablo sembró en mi corazón. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando, hermanos, de tolerancia, de pecados, de herejías y de cosas que destruyen una iglesia. No estoy hablando de que el pastor tenga un mal testimonio en su vida, en su doctrina, y pasemos por alto por el beneficio de la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con el funcionamiento de nuestra iglesia, y entonces estamos señalando cosas que en lugar de ser de bendición, podemos acarrear una disputa entre los hermanos, podemos poner dentro de nuestra iglesia desacuerdos que rompan la unidad de la iglesia. Por tanto, hermanos, representa un gran reto, hermanos, para nuestra iglesia. El estar conscientes de esta gran verdad, que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Debemos desarrollar esta conciencia, debemos estar pensando siempre que somos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Debemos recordar esto en cada momento. Todos los que estamos aquí, que somos miembros de la congregación, recordar: yo soy un miembro de esta iglesia. Y cuando hablamos de miembros, no estamos hablando de membresía como la que compras en el Costco para entrar a comprar, o en el Sam's, o en un club. No estamos hablando de ese tipo de membresía. La palabra miembros, somos miembros, se refiere a los miembros del cuerpo. Así como este brazo que tengo aquí es miembro de mi cuerpo. A eso se refiere, y eso encaja la enseñanza del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y debemos cumplir con esto y tenerlo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual desarrollaremos el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué significa que como iglesia seamos un cuerpo? ¿Qué actitudes debemos tener en nuestra iglesia para que la iglesia funcione como un cuerpo? Todo esto lo podemos contestar con la misma Biblia. Y quiero que vayan a Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y esa es una porción en la cual Pablo deja muy claro lo que es el funcionamiento de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 16, nos dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, lean conmigo el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa, hermanos? Las artimañas del error. 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y lee conmigo otra vez el 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Esta porción, hermanos, queda claro lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia como el cuerpo. Y nos da muchas características y nos da muchas enseñanzas que nosotros debemos atesorar y vivir dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Dice el apóstol Pablo, comenzando en el 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lean conmigo el 2, por favor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el apóstol Pablo comienza esta sección de su carta práctica a enseñarnos la forma en cómo debemos conducirnos dentro de la congregación. Con toda humildad, sabiendo quiénes somos. Aquí no hay nadie que sea mayor que otro. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Aquí no hay nadie que sea más destacado que otro. Todos somos iguales. Y cuando comprendemos la humildad es porque comprendemos quiénes somos nosotros delante de Dios. Con toda humildad y con toda, ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Paciencia? No. ¿Mandé? Docilidad, tranquilidad. Sujetos a. La mansedumbre es un carácter controlado por Dios. Esa es la mansedumbre. Con toda mansedumbre. Soportándoos con paciencia. Ahora comprendamos la palabra soportándoos. Esta palabra no significa lo que significa en nuestro contexto.
¿Qué significa soportar? Ah, bueno, te soporto pues porque no me queda de otra. Porque eres mi hermano en Cristo. Eso no significa soportar. Aquí la palabra griega de soportar es cargar. Es trae tu carga y la cargamos juntos y la llevamos a Dios. Eso es soportándoos los unos a los otros. Lo que hace estos pilares, soportan. Eso es el sentido de la palabra, soportaos los unos a los otros. Y luego dice la Biblia, soportando los unos a los otros en amor. Y luego, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y luego comienza el apóstol Pablo a desarrollar todo este concepto del cuerpo. Y hermanos, ser un cuerpo significa que todos somos interdependientes y también todos somos importantes. Eso es el cuerpo de Cristo. Miren, el versículo 16, si me pueden ayudar leyéndolo una vez más, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido, concertado y unido, o sea que hay una armonía. ¿Sí? Ese de concertado viene de concierto, de cuando tú vas a escuchar a la filarmónica de la ciudad y están allí la cantidad, que no sé cuántos músicos tiene la filarmónica, tienen un número específico, ¿no? La verdad no sé cuántos, pero son varios instrumentos, están los violines, están las flautas, están los chelos, las percusiones, todo lo que conforma la orquesta. Y cuando el director levanta su batuta y comienza a dar el primer compás, se oye ese grupo se oye concertado, ¿no es cierto? Todos están en una armonía. Todos están, y es una delicia escuchar esa música y poder pasar un tiempo escuchando cómo está tocando ese grupo de personas, porque están bien concertadas. Y también dice, unidas entre sí. Y unidas entre sí. Hermanos, así como cada uno de los miembros del cuerpo son necesarios y son importantes, de esta manera también cada uno de los miembros de la iglesia son necesarios y también son importantes. ¿Sí? Cada persona que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo es necesaria y es importante. Hay otra lección que Pablo da, más clara todavía. Vamos a 1 Corintios 12, hermanos. Pablo a los Corintios les escribía con palitos y rueditas y todo, ¿verdad? Así que Pablo escribe aquí en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, lo siguiente, 1 Corintios 12, 12. ¿Estamos allí? Porque así como el cuerpo es uno, nuestro cuerpo ¿es uno? Sí, así nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero entonces Pablo comienza esta analogía. ¿Tu cuerpo es uno, sí o no? ¿Tienes muchos miembros en tu cuerpo? Muchísimos, ¿verdad? Está todo lo que conforma nuestro cuerpo, son muchas piezas, muchos miembros, ¿verdad? De los que vemos y de los que no vemos. De los que sabemos para qué se ocupan y algunos que sabemos ni para qué se ocupan, pero están allí cumpliendo con una función importante, ¿no? A veces los médicos dicen, bueno, esto no sirve, te lo puedo quitar, ¿verdad? Pero ¿qué estragos trae cuando te quitan la vesícula? Ya no tienes el filtro ahí importante, el vaso, y cosas que dicen los médicos, ¿puedes vivir? Sí, puedes vivir, pero ese miembro
tenía su función. Estaba ahí importante, ¿verdad? Y Pablo dice, somos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero ¿qué dice la siguiente frase? Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Comprendamos muy bien este versículo, hermanos. Este versículo nos está hablando de la salvación. No está hablando del bautismo en agua. Está hablando de la salvación. Cuando Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Este no es un bautismo en agua, habla del bautismo del Espíritu. Ahora, ¿cuándo pasa o cuándo sucede el bautismo del Espíritu en una persona? ¿En qué momento es bautizada en el Espíritu Santo una persona? La Biblia nos dice que cuando la persona cree en Cristo como su Señor y como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, cree en fe en el sacrificio de Cristo, entonces en ese momento el Espíritu Santo le bautiza y le coloca espiritualmente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Sí me explico? Así que todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados en el Espíritu y colocados en la iglesia del Señor Jesucristo. Si tú no crees en Cristo, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú no eres miembro de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la salvación y de lo que espiritualmente pasa con nosotros. Después viene lo que es la iglesia local y el bautismo en agua. Es una cosa diferente a lo que me estoy refiriendo. Aquí me estoy refiriendo a la salvación y que en el momento que tú eres salvo, eres injertado, por decirlo así, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eres miembro de la iglesia. Así que sigamos leyendo, hermanos, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Vean cómo Pablo está escribiéndole a una iglesia que son niños espiritualmente. Y como tal les habla, ¿no es cierto? Y les pone esta lección tan importante. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, ¿qué era lo que les caracterizaba, hermanos? ¿Qué les caracterizaba a la iglesia de Corinto? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede dar la respuesta? ¿Cuáles eran las características? Díganme una nada más de la iglesia de Corinto. ¿Mandé? ¿Eran inmorales? ¿Qué otra? ¿Cómo? ¿Se la complicaban por todo? Bueno, ¿qué más? Incrédulos, ¿qué más? Había soberbia, había división. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Y Pablo les dice a la iglesia, ustedes han sido enriquecidos en el Señor. Porque Dios había enriquecido esa iglesia. ¿De qué manera? Dándoles dones espirituales.
Y Pablo le dice a la iglesia, ustedes han sido enriquecidos con los dones espirituales que les ha dado el Señor, pero la iglesia, esos dones espirituales que Dios le había dado, en lugar de usarlos como herramientas para construir la unidad de la iglesia, los usaban como juguetes nuevos para presumirlos a los demás. Y todos querían tener los dones que eran más vistos por los demás. Entonces todos querían hablar en lenguas y todos querían tener esos dones espirituales que eran vistos por los demás. Y Pablo le dice a la iglesia, a ver, calmen, somos un cuerpo en Cristo. Todos somos iguales, somos miembros en el Señor y cada uno tiene una función específica y de bendición para la iglesia. Y pone el ejemplo tan claro el apóstol Pablo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mira qué ejemplo, o sea, si el pie, de repente tu pie derecho te dice, mira, yo quiero ser ahora la mano, y como no soy la mano, entonces yo no soy parte del cuerpo. Entonces yo ya no voy a hacer mi función. Porque yo quiero ser la que firma los cheques. La que autoriza todo. ¿Tendrá lógica esto, hermanos? El pie derecho sigue siendo miembro del cuerpo. Porque está puesto ahí. Y da todo este ejemplo el apóstol Pablo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará del cuerpo. O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, Pablo le está enseñando a la iglesia, les dice, eres importante. Dios te ha dado un don espiritual. Y eres importante y eres valioso en la iglesia. Tu aportación a la iglesia es única. Porque Dios te diseñó con un propósito para ser de bendición en la iglesia. Pero los hermanos de Corinto querían tener los puestos que eran vistos por los demás. Y no es así. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Y esos dones que Dios te ha dado son para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice el siguiente versículo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿De qué manera, hermanos? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya, ¿qué, hermanos?, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué?, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué debe pasar, hermanos? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué debe pasar? Todos los miembros con él se gozan. Vean lo que es la función, el funcionamiento de la iglesia, el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dios nos puso a cada uno en el lugar que teníamos que estar y nos dio, nos capacitó o nos dotó con cosas importantes para su gloria. Ahora, la pregunta es,
¿Tú sabes cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Tú sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Y si no lo sabes, es una gran vergüenza. Después de años del creyente, no saber qué don espiritual es el que tú tienes. Por eso uno tiene que descubrir el don espiritual que Dios lo dio, que Dios le dio. Uno tiene que dedicar ese don espiritual a Dios. Y uno tiene que desarrollar ese don espiritual para la gloria de Dios. Y empezamos a tener un problema en la iglesia. El problema es que no sabemos lo que Dios nos ha dado. Y la Biblia es clara. Y la Biblia dice que Dios ha dado dones a los hombres. Es imposible que un creyente en Cristo no tenga ni tan solo un don espiritual. En el cuerpo de Cristo no hay ninguno que pueda decir yo no sirvo para nada. No hay. Porque Dios nos dio dones a cada uno. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don? ¿De servicio? ¿De misericordia? ¿De enseñanza? ¿De liderazgo? ¿De administración? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Algunos solamente tienen el don de ser servidos, ¿no? Pero hermanos, esto es la función del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Él nos ha puesto aquí con una función especial, con una función específica. Dios nos ha puesto en su iglesia para servir. Dios nos ha puesto en su iglesia para glorificar su nombre. Por eso dice el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué tiene que hacer todo el cuerpo, hermano? ¿Qué tiene que hacer todo el cuerpo? Dolerse con él. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, te duele hasta la molleja, ¿no? Mollera, perdón. La molleja tiene los pollos, la mollera. Gracias por la corrección. No somos, aunque somos gallos, pero no. Te duele todo, ¿no es verdad? Pero también entran en acción los miembros de tu cuerpo para sobarte, para darte alivio, porque todos los miembros se duelen. Hermanos, lo mismo debe pasar con nosotros. Cuando un miembro de la iglesia se duele, debemos dolernos con él. Debemos tener compasión. Pero también la otra parte, esa es fácil. Por naturaleza es más fácil dolerte con el que se duele, porque la otra cuesta más trabajo. ¿Qué dice? ¿Y si un miembro recibe honra? Todos los miembros con él. Eso es más difícil porque somos muy envidiosos, ¿no? Entonces cuando un miembro de la iglesia recibe honra, le va bien, prospera en algo, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos, pero a veces como que el hermano ya se anda de andar metiendo cosas extrañas. Nadie le va tan bien así porque sí. ¿No es cierto? Uy, mira qué presumido. Nos quiere presumir lo que han hecho. Si un miembro recibe honra,
Todos, ¿qué dice el versículo? Todos con Él se gozan. Porque eso es parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Y qué dice el verso 31? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué interesante, hermanos. Dios puso esto en la iglesia. Y Dios, los dones que Jesús da a la iglesia, empiezan aquí: apóstoles, maestros, profetas, ¿sí? Así que el pastor de una iglesia es un don, es un regalo de Dios para la iglesia. Y también cada uno de los miembros tiene su función específica dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo. No todos somos pastores. Imagínate que en la iglesia todos fuéramos pastores. ¿A quién le predicarían? No todos son maestros. No todos tienen el don de servicio. Pero el don que Dios te dio, te lo ha dado, porque esa es la pieza que falta en la iglesia para que seas de bendición. Para que tú puedas ser de bendición a toda la iglesia. Cada miembro es necesario, cada miembro es valioso, puesto que Dios nos puso en la iglesia para cumplir una función específica. Por tanto, hermanos, no debemos ser copias de los demás. Tenemos que ser auténticos. Dios te diseñó de alguna manera. Tal vez tendrás rasgos de las personas que te enseñen, pero tú debes ser auténtico. No debemos ser copias de los demás o pensar que no somos importantes, sino debemos buscar ser y hacer aquello para lo cual Dios nos colocó en su cuerpo, porque somos importantes. Mira, Dios no nos puso aquí en su cuerpo nada más para estar sentados los domingos. Dios nos puso en su cuerpo para trabajar, para servir, para ser de bendición, para fortalecernos, pero también el decir, ¿qué voy a dar a mi iglesia? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Y cómo voy a ayudar en función a que soy un miembro de la iglesia? ¿Cómo voy a ayudar a mi iglesia para que seamos un cuerpo bien concertado y unido entre sí para que crezcamos en el Señor? Todos, como te digo, somos importantes. Y cada uno de nosotros es responsable de servir en la iglesia. ¿Te acuerdas de la parábola del Señor cuando les da a 3 personas, les da los talentos? A uno le dio 1, a otros 5 y a otros 3. 5, 3 y 1. 5, 3 y 2. Bueno, 5, 3 y 2. El que recibió 5, ¿qué hizo? Los multiplicó. El que recibió 3, ¿qué hizo? Los multiplicó. El que recibió 2, ¿qué hizo? Los enterró. Ellos sabían que iban a darle cuenta al Señor. Ellos sabían que un día iba a venir el Señor que les entregó ese dinero a recogerlo. Y cuando llegó al que le dio 5 y le entrega 10, lo felicita por lo que había hecho. Y cuando llegó el que le había dado 3 y los multiplicó, ¿qué hizo el Señor? Le dio la misma felicitación, ¿no es cierto?
Porque los dos habían hecho el mismo trabajo. Pero el que había recibido 2, le dijo, yo sabía que tú eres un hombre duro. Y lo que tú me diste es lo que te estoy entregando. ¿Y qué recibió de parte de su señor ese hombre? Una reprensión. Lo hubiera dado a los banqueros, le dijo. Le dio una reprensión. Y ahí Dios le da a cada uno de acuerdo a la capacidad que tiene. Y vuelvo a lo mismo, hermano. Dios te ha dado dones espirituales. La pregunta es, ¿los estás reproduciendo? Porque vamos a entregarle cuenta a Dios. Un día va a ser el día de las cuentas con Dios. El día que estemos en el tribunal de Cristo. Y entonces comparezcamos ante Él. Y entonces hablemos delante de Él de lo que hicimos para su gloria en la tierra, en su iglesia. Él nos va a poder decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O también, siervo malo y negligente. Hermanos, debemos comprender muy bien esto. Somos miembros los unos de los otros. Y debemos servirnos los unos a los otros como lo enseña la palabra de Dios. Y yo quiero que tú vayas pensando estos días y diciéndole, Señor, muéstrame en qué te tengo que servir. Si el don que Dios te ha dado está ahí sepultado, pues cava profundo, desentiérralo y ponlo en funcionamiento. Porque daremos cuentas a Dios. Así que saber que somos miembros de un cuerpo nos ayuda a ir creciendo en armonía y estar concertados y sirviéndonos los unos a los otros. Pero también, hermanos, tenemos otra responsabilidad muy grande. Dice el versículo 16 de Efesios 4, verso 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero el versículo 3 de Efesios 4, versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que ser un cuerpo significa que debemos estar unidos, guardando la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si el cuerpo humano cumple su función, es porque los miembros están adheridos y están pegados a él. Un cuerpo con miembros desconectados o con miembros mutilados no puede trabajar adecuadamente. Al contrario, adquiere serias limitaciones. Se disminuye su capacidad de movimiento. Y por lo tanto, un cuerpo mutilado no puede desarrollar ciertas labores. O le tomará más tiempo y más esfuerzo. Los miembros de la iglesia deben estar unidos para que ésta realmente trabaje como un cuerpo y cumpla con sus propósitos. Cumpla con sus propósitos. Cristo decía en la parábola de cuando hablaba de la vid, el que lleva fruto lo limpiaré para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, ¿qué hará? Lo cortará y lo echará en el fuego. Hermanos, nosotros debemos comprender muy bien esto. La unidad es una de las virtudes más valiosas de una iglesia. Las más valiosas que puede tener la iglesia es la unidad. Ya que el diablo estará atacando constantemente la unidad de la iglesia. El diablo detesta ver a una iglesia unida. El diablo aborrece ver a una iglesia que se junta para la gloria de Dios.
El diablo aborrece la unidad. Su nombre significa el que causa división. Eso significa diablo, el que causa división. Y él busca la división de toda iglesia. Por eso Cristo, en su oración sacerdotal en Juan 17, él oraba para que fuésemos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Así que, hermanos, la unidad en la iglesia debe ser algo fundamental para con nosotros. Y nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia, debemos aprender a desarrollarnos como miembro. Dice una vez más allí el versículo 16, dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, debemos desarrollar nuestra actividad, nuestro crecimiento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estar unidos es importante, pero a menos que los miembros se muevan, el cuerpo puede hacer su trabajo. Si los miembros no se mueven, el cuerpo no se mueve. ¿Qué pasa? ¿Han visto esos programas de personas con obesidad mórbida? ¿Cómo comienzan? ¿Cómo se desata esa obesidad cuando ya llega a un punto en el cual él no puede hacer nada? ¿Por qué? Porque él empieza a comer tanto que después ya su cuerpo no se puede mover. Y está acostado en una cama o en un sofá, comiendo solamente, pero sin poder desarrollar toda la función que su cuerpo puede hacer. Se va atrofiando el cuerpo. ¿Qué no nos puede pasar espiritualmente lo mismo a nosotros? Si no nos movemos, el cuerpo de Cristo se atrofia. Si no nos movemos, no podemos, hermanos, desarrollar lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Así que debemos ser conscientes de esta gran verdad. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios me ha dado algo. Lo tengo que poner en función en la iglesia. Pero también mi responsabilidad es crecer en lo que Dios me ha dado. Desarrollarme en lo que Dios me ha dado. Pero también ser parte del cuerpo de Cristo significa que debemos estar sometidos a la cabeza y obedecerle. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Así que, hermano, ser miembro del cuerpo significa que debo estar sometido a mi Señor Jesucristo. En la cabeza, hermanos, en la cabeza de nuestro cuerpo, se alberga la parte de nuestro cuerpo que coordina toda actividad, el cerebro. El cerebro es el que coordina absolutamente todo en nuestro cuerpo. Todos los miembros se mueven en armonía hacia el objetivo que la cabeza les indique. No sucede nada en tu cuerpo y en el mío no sucede si el cerebro no lo ordena. Así que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ningún miembro hace lo que quiere. O ningún miembro debería hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque todos debemos estar sujetos a la cabeza. Si esto no fuera así, entonces el cuerpo empieza a experimentar un descontrol que no le permite hacer lo que se propone. Cuando un miembro del cuerpo está descontrolado de tu cuerpo, es porque hay una enfermedad. Y esa enfermedad te obliga a hacer cosas que tu cerebro no quiere que hagas, pero ese cuerpo, ese miembro está mal.
Pues lo mismo en la iglesia del Señor. Si como miembros del cuerpo no estamos sujetos a la cabeza que es Cristo, entonces ese miembro comenzará a tener un descontrol que hará cosas que no quiere la cabeza que hagas. ¿Sí o no? Y esto se ve, hermanos, en la iglesia cuando los miembros del cuerpo de Cristo se van alejando de la fuente principal de fortaleza y alimento para cada creyente. Cuando el miembro de Cristo se aleja de la Biblia, cuando el miembro de Cristo se aleja de cumplir la Biblia en su vida, de vivir la Biblia, cuando el miembro de Cristo se aleja de su tiempo de oración, cuando el miembro de Cristo no vive una comunión con su Señor, con su Maestro, entonces ese miembro comienza a trabajar por su propia voluntad, sin sujetarse a la cabeza. Y es entonces, y solo entonces, cuando la iglesia comienza a sufrir problemas. Los espirituales no causan problemas en las iglesias. Los espirituales que están siguiendo al Señor, que están teniendo una vida de devoción con el Señor, que están teniendo una entrega total en el Señor, que están buscando los propósitos de la iglesia, que es glorificar a Dios, que es edificarse los unos a los otros y que es alcanzar a los perdidos. Cuando me refiero a los espirituales, me refiero a los que andan en el Espíritu, los que viven gobernados y controlados por el Espíritu Santo, no causan divisiones en la iglesia. ¿Quiénes causan divisiones en la iglesia? ¿Quiénes? Los que viven en la carne. Los que andan en la carne. Entonces es ahí cuando vienen los problemas en la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de esto, que debemos estar sometidos a la cabeza que es Cristo. Porque si estamos así, entonces verdaderamente cumpliremos con nuestro propósito dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero si yo ando viviendo en mi carne, entonces de esa manera también viviré en la iglesia. Y Jesús, que es la cabeza, juzgará a ese miembro. Debemos someternos a Cristo. Debemos vivir para Cristo. Debemos estar con la mirada puesta en lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, lo que te decía hace rato. Adorar y glorificar a Dios. Dar testimonio a un mundo perdido y edificar a los creyentes, edificándolos mutuamente. Y cuando esto pasa, hermanos, hay crecimiento en la congregación. ¿Sí me explico? Hay crecimiento. Dice el versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. Crece espiritualmente. Vive para la gloria de Dios. Es parte del cuerpo de Cristo. Funciona en la armonía del cuerpo. Guarda la unidad. Guarda la estructura importante. Crecemos, hermanos, en estatura, en sabiduría, como el Señor crecía. Y es lo que Dios quiere, y es lo que manda aquí en esta porción base que estamos, que tomamos como nuestra base. Lo dice allí muy claro, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la meta, hermanos. Nuestra meta es Cristo, es llegar a ser como Él fue, que su carácter sea mi carácter. Y esa es la meta que yo debo tener, ir creciendo, fijarme en Cristo, mirar a Cristo y crecer en Él. ¿Por qué? Porque siempre estará la acechanza, hermanos. Porque dice aquí el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
crecer en Cristo, crecer en mi Señor Jesucristo, llegar a esa estatura. Es la meta de la vida del creyente en Cristo. Y esto me ayuda, hermanos. El crecimiento, la madurez espiritual me ayuda para ya no ser un niño. Un niño espiritual. Sabemos cómo son los niños, ¿no? Son inquietos, son desobedientes, son berrinchudos. Sí, así son todos los niños. ¿Y los niños espirituales? De la misma manera. Y debemos comprender cuando hay niños espirituales en nuestra iglesia. Y debemos amar a los niños espirituales en nuestra iglesia. Y debemos llevarlos a una madurez en la iglesia. A los niños espirituales. ¿Quiénes son los niños espirituales? Los que recién están recibiendo a Cristo como Salvador y están creciendo. Y estamos nosotros para ayudarles. ¡Qué bueno! Lo malo es cuando tenemos a puros chabelos en la iglesia. De 70 años, pero vistiéndose como niños, ¿no? Así tenía Chabelo, no sé cuántos años dejó de ser Chabelo, ¿verdad? Pero de muy grande él seguía siendo Chabelo. Cuidado. Debemos dejar de ser niños. Debemos dejar de ser niños para no estar siendo engañados por cualquier viento de doctrina. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza. Hermanos, es muy importante saber esto. Pero es más importante llevarlo a la práctica. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es miembro de la iglesia de Cristo. Para ser miembro de la iglesia local tiene que bautizarse, ¿verdad? Y entonces es miembro de la iglesia local. Pero todos los que somos partes o parte de esta iglesia, miembros de esta iglesia, tengamos la conciencia que somos un cuerpo. Y hermanos, en verdad, es tiempo de despertar. Y es tiempo de decir, ¿qué tengo que hacer como el cuerpo de Cristo? Dios me puso aquí, pero ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Hace tiempo les narraba una ilustración de un pastor Adrian Rogers. Siempre hay quienes ven estadísticas en las iglesias, ¿no? Y está la estadística del 70-30 en la iglesia. ¿Cuál es esa? ¿Qué significa esa estadística del 70-30? Que el 30% de la congregación es la que sirve. Y el 70% es la que está observando nada más. ¿Verdad? Y esa es una estadística, ¿no? Vas a una iglesia y vas a encontrar que el 30% de la iglesia es la que sirve. Y le preguntaban al pastor Adrian Rogers, ¿y en tu iglesia cómo está la estadística? Y él decía, en mi iglesia está el 100%. 100%. Todos están haciendo algo. ¿De verdad, pastor? ¿Y cómo lo hizo? Eso es muy fácil. Unos construyen, otros destruyen, pero todos están ocupados haciendo algo. Hermanos, que nosotros seamos de los que construimos. Que seamos de los que forman parte del mover de la iglesia. Que seamos parte de los que son un instrumento útil en la iglesia para las bendiciones de Dios. Que ya no seamos observadores pacíficos de lo que está pasando en la iglesia. Y de verdad yo te animo, hermano, a que te comprometas con Dios, te comprometas con la iglesia, que seas de bendición, que seas una parte importante. ¿Sabes? Dios te diseñó para ser importante, un trabajo importante en la iglesia. Y si no lo haces, no habrá nadie que lo haga como tú lo haces.
Y si tú decides no hacerlo, te perderán las bendiciones. Porque Dios pondrá otro que tal vez no lo diseñó para hacerlo, pero lo pondrá ahí y tendrá las bendiciones que tú pudiste haber disfrutado por ser parte del mover de la iglesia. Así que yo te animo, te exhorto en el Señor a que vayamos sembrando en nuestra mente el concepto de cuerpo, de miembros, para que podamos trabajar como un cuerpo en Cristo. Jamás vas a poner tu mano a agarrar un martillo y pegarte un martillazo. Jamás lo harás. ¿O sí? Pues tampoco debemos hacer eso con los miembros de la iglesia. Vivamos en unidad, vivamos en armonía, vivamos para la gloria de Dios como iglesia. Puestos de pie, hermanos, oremos a nuestro Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, como iglesia, recordar estas lecciones importantísimas. Porque necesitamos glorificar tu nombre en todo momento. Señor, tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia. Yo te quiero suplicar que tu Espíritu Santo nos hable hoy y que nos haga ver la importancia de estar conscientes que somos miembros los unos de los otros. Y que cada uno de los que forman parte de esta iglesia podamos, Señor, tomar nuestro papel, nuestra función, con base en los dones que tú nos has dado, y los desarrollemos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, por favor, a que cada uno de nosotros podamos hacer tu voluntad perfecta, Señor. Tú sabes qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo. Tú puedes tomar hoy una decisión para la gloria de Dios. Pero tal vez haya alguien aquí en esta mañana que ha escuchado que Jesús es la cabeza de la iglesia, porque Él es el que se entregó por nosotros. Él es el que murió en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Si tan solo tú vas a Él y te arrepientes de todos tus pecados y le pides perdón y le dices: Jesús, creo que tu muerte en la cruz es lo único que me salva, no tengo yo que hacer nada, tu muerte en la cruz me salva. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero decirte que me arrepiento de ellos, que me doy la media vuelta, no quiero vivir más así, quiero vivir para ti. Quiero que tú me perdones, me salves, me transformes, me des una nueva vida. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, ayúdeme a orar, porque yo quiero entregarle verdaderamente mi vida a Cristo, a Jesús. Él murió por mí. No murió una religión, no murió un hombre. Murió Jesús por mí en la cruz. Y yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero arreglar cuentas con Él hoy por primera vez. Hoy quiero decirle: Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, entra en Él, perdóname. ¿Habrá alguien en esta mañana que por primera vez diga: pastor, ore por mí, porque yo por primera vez quiero entregarle mi vida a Cristo, como la Biblia lo enseña? Yo sé que la mayoría lo han hecho, pero tal vez tú faltas. Y tal vez es el día que Dios preparó para que tú te entregaras a Él y le pidieras perdón por tus pecados. ¿Habrá alguien? Déjame orar por ti. Solamente muéstramelo levantando tu mano y volviéndola a bajar. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero pedirle a Cristo que me perdone, que me transforme.
¿Habrá alguien más? Levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero que Él me transforme y me cambie. Necesito su perdón en mi vida. ¿Habrá alguien más? Déjeme orar por usted, levante su mano. Gracias a Dios por esta decisión que has tomado, hijo. ¿Habrá alguien más? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo que tú has hecho esta mañana. Gracias por las decisiones que se han tomado. Gracias por las decisiones de salvación que se han tomado. Yo te pido, mi Dios, que estas decisiones sean fructíferas, mi Dios. Gracias por lo que has hecho esta mañana. Te adoramos y te bendecimos por ello. Gracias, Padre, por la vida de Aarón. Gracias porque él esta mañana ha tomado esta decisión en su corazón pequeño. Pero él sabe que tú le amaste y muriste por él. Gracias, Padre mío. Dale sabiduría a sus padres para que ellos sigan guiándolo en tu temor y en tus caminos. Bendito sea, Señor, por lo que has hecho esta mañana. Nos gozamos y nos alegramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.